Hola, en este video vamos a ver de dónde viene la famosa ecuación de posición de movimiento rectilíneo uniformemente variado sin integrales. Primero recordemos cómo construíamos las gráficas de, de movimiento. Tomábamos un móvil que se desplazaba en una línea recta y ahí íbamos controlando el tiempo a medida que se desplazaba. Con ello conformamos una tabla. Poníamos los tiempos en un lado y las posiciones en otro lado y armábamos nuestra gráfica relacionando cada uno de estos puntos y después uniendo todos los puntos hasta formar una curva o una línea recta. Para el caso de movimiento rectilíneo uniforme podíamos realizar tres gráficas, una de la posición del móvil en relación al tiempo, otra que relacionaba la velocidad del móvil en relación al tiempo y la aceleración también en relación al tiempo. Estas eran las gráficas para el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante y la aceleración era nula o cero. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que encontrábamos era que el móvil nos dibujaba una parábola y la velocidad y la gráfica de velocidad-tiempo nos representaba una línea recta. Para el caso de la aceleración teníamos valores que podían ser positivos o negativos y era una línea recta paralela al eje del tiempo. Con estas gráficas, si ahora por ejemplo tomamos la de el movimiento rectilíneo uniforme, que me relaciona la posición en relación al tiempo, de estas gráficas podíamos calcular la pendiente. Recordemos que pendiente era igual de una recta, era igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente en relación al ángulo de la pendiente. Entonces de esta relación podía encontrar la velocidad, tomando la variación del espacio, el desplazamiento dividido la variación del tiempo, como vemos acá. Sigamos. Cuando hablamos de una velocidad constante, teníamos una velocidad constante, o sea, se trataba de un movimiento rectilíneo uniforme. La característica era que a iguales intervalos de tiempo se producían iguales intervalos de desplazamiento, ¿sí? Estos mismos intervalos de tiempo producían los mismos intervalos de desplazamiento, como se puede ver fácilmente en la gráfica. Acá tenemos entonces que la velocidad en este tramo 1 es igual a la velocidad en este tramo 2. Pero cuando la velocidad era variable, sucedía que los incrementos no eran los mismos. Por ejemplo, acá veamos este tramo donde el delta x1, o sea la variación de desplazamiento, es mucho menor que la variación del tiempo. Y en este otro segundo tramo, la variación del desplazamiento es mayor a la variación del tiempo. Por lo tanto, esta velocidad B1 del tramo 1 iba a ser menor que la del tramo 2. Conclusión entonces, velocidad constante, en movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser siempre la misma a lo largo del tiempo. Pero en un movimiento que sea de movimiento rectilíneo, pero de velocidad variable, los incrementos son diferentes. Esto nos va a servir para el siguiente concepto. Vamos a tomar entonces una velocidad constante y la vamos a comparar con una velocidad variable. Entonces decíamos que en la velocidad constante o en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era siempre igual y la calculábamos con esta relación. Si en cambio tenemos una velocidad variable, el móvil irá cambiando su velocidad a lo largo del tiempo.
Si por ejemplo tomamos el punto P1 y P2, su velocidad, dijimos, irá cambiando. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es calcular una velocidad media, algo parecido como al promedio, pero no es una velocidad media, que me va a relacionar, que la puedo construir a través de realizar una recta que me une estos dos puntos y relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente como hacíamos antes. Pero ahora es media, no es una velocidad, no es la misma velocidad en toda la recta. Bien, de igual manera que tenemos velocidades variables, podemos tener aceleraciones variables. Cuando hablamos de aceleraciones variables, ya no hablamos de movimientos rectilíneos uniformemente variados. En este caso de una aceleración variable, el movimiento puede ser rectilíneo uniformemente variado o no, no lo sabemos. Pero en este caso ya no, porque una de las condiciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado era que la aceleración sea constante, como vimos en este gráfico. Entonces, tenemos, para velocidades variables, podemos calcular una velocidad media entre dos puntos de la misma forma que calculábamos las velocidades para el movimiento rectilíneo, pero tendrá esa designación de media. Para aceleración, entonces podemos hacer lo mismo que como hicimos con el cálculo de velocidad variable, tomar entre dos puntos y relacionar los catetos opuestos y adyacentes de ese intervalo en el cual se produjo el cambio. Vamos entonces ahora a analizar la aceleración constante del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto lo hacemos en un gráfico que nos relaciona la velocidad con el tiempo. Como vimos en el primer diapositiva, esta era la forma que tenía un movimiento, la aceleración para el caso de este tipo de gráfico de velocidad en función del tiempo. La aceleración la podíamos calcular entonces relacionando el cateto opuesto con el adyacente y lo que obteníamos era una recta. A esta aceleración la podemos llamar a su x, que es la aceleración para cualquier valor que me representa la aceleración para cualquier valor que tome x, o sea, para cualquier posición. Bien, ahora lo que vamos a hacer es establecer el concepto de velocidad media igual a la de velocidad promedio. Esto sucede cuando la aceleración es constante. La velocidad media ya vimos cómo se calculaba relacionando el cateto adyacente sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La velocidad promedio es como calculamos todas las cosas antes. Por ejemplo, si queríamos calcular el promedio de la cantidad de alumnos en dos aulas y una aula tenía 10 alumnos y la otra aula tenía 12, lo que hacíamos era sumar las dos cantidades, 10 más 12, 22, y lo dividíamos por 2, en este caso que son dos aulas, lo cual nos daba una cantidad promedio, que para ese caso sería 11 alumnos. La velocidad promedio se calcula de la misma forma, se toma una velocidad en un punto, que lo deseo calcular, y la velocidad en otro punto. La sumo y divido por 2. Veamos entonces para este ejemplo que tenemos una velocidad x, o velocidad final que decíamos antes, igual a 200 km por hora, y una velocidad inicial a 0. Y un intervalo de 1 hora. Entonces veamos cómo se comportó el móvil. Con estos datos podemos dibujar esta recta de la velocidad inicial 0 y v sub x igual a 200 kilómetros.
en el lapso de una hora. Entonces hago el cálculo, reemplazo velocidad x 200, 0, velocidad inicial 0, dividido 2, 200 dividido 2 me da 100 km por hora. Bien. Ahora lo que puedo hacer con estos datos es calcular la aceleración. Teniendo la aceleración, sabemos que es la variación de la velocidad dividido la variación del tiempo. Tenemos la velocidad final, o en x, que vale 200, y la velocidad inicial, que vale 0. Y el tiempo es una hora. Por lo tanto, 200 menos 0 me da 200, dividido 1 me da 200. 200, entonces me da 200 km por hora de aceleración. Con este valor de aceleración yo puedo construir, y de tiempo, yo puedo construir esta gráfica con solo esos datos. Esta gráfica la puedo construir con un Excel fácilmente, teniendo el tiempo y la posición. Sabemos que la posición de un móvil nos relaciona la aceleración con el tiempo. Este, digamos que es una fórmula simplificada de la ecuación que estamos buscando, de esta, y que nos va a servir para construir este gráfico. En definitiva, una vez que tenemos este gráfico, que la construimos con esta fórmula, lo que vamos a encontrar es que esta velocidad media también nos va a dar, fíjense, el valor 100 al cabo de una hora. Acá tengo los tiempos, y acá tengo una hora, acá tengo 0,5, sería media hora, 30 minutos. Al cabo de una hora alcanza la posición 100 kilómetros. ¿Sí? Tengo acá tiempo, una hora, y ahí el móvil alcanza el kilómetro 100. Y lo vemos acá si hacemos la relación, 100 menos 0 me da 100, y el tiempo, una hora menos 0 me da 1. 100 dividido 1, 100 kilómetros por hora. Es la velocidad media que va a tener mi móvil. ¿Sí? Así, creo que acá dije posición, pero no, estamos hablando de velocidad. Este gráfico es este gráfico de posición, perdón. Está bien, alcanza el kilómetro 100, y la velocidad media también va a ser de 100. Fíjense en este gráfico, si calculamos la velocidad promedio, sería esta, sería la mitad, 100 kilómetros, que está representado con esta relación. Si queremos calcular el desplazamiento, podemos hacer simplemente multiplicando este valor, podemos ahora tomar este rectángulo con la velocidad promedio y multiplicar este valor, esta altura, que son 100 km por hora, por la base, y me va a dar 100 kilómetros. Lo mismo lograría si tomo esta otra parte de acá. ¿Sí? Se ve claramente que la parte faltante de acá está acá. Solamente que ahora debería tomar todo el cuadro completo y dividirlo por 2, lo cual me daría la misma relación, 100 kilómetros. Bien, con esto lo que quisimos establecer era que la velocidad promedio calculada de esta forma es igual a la velocidad media calculada de esta forma.
Nos quedemos entonces con este concepto. La velocidad media es igual a la velocidad promedio cuando la aceleración es constante. Bajo esta circunstancia, hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta gráfica se las puedo explicar de nuevo al final, pero vamos a avanzar con esto, con este concepto. Cuando entonces la aceleración es constante, la aceleración media en cualquier punto de x es igual a la aceleración para cualquier intervalo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la aceleración media es constante. La aceleración es constante. La aceleración media va a ser igual a la aceleración en cualquier punto. Por eso dice cualquier punto del intervalo. Entonces, veamos esto, que es lo que veníamos viendo. La aceleración en un punto x va a ser igual a v sub x, a la velocidad en un punto cualquiera, menos la velocidad inicial, dividido el tiempo en ese punto x o tiempo final menos el tiempo inicial. Si nuestro tiempo inicial es igual a 0, podemos simplificar la ecuación y nos queda de la siguiente forma. A su vez, desde acá podemos despejar v sub x pasando la t multiplicando por ax, y la velocidad inicial que está restando la podemos pasar al otro signo sumando, y nos queda esta expresión. Bien, ahí nos quedamos con esta expresión y la tenemos guardada ahí en amarillo. Vamos entonces a la velocidad promedio. ¿Qué era la velocidad promedio? La velocidad promedio era la suma de una velocidad más otra velocidad dividido 2. Esta sería mi velocidad final y esta mi velocidad inicial. La sumo a las dos y dividido 2 me da la velocidad promedio. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Donde está mi velocidad en x o velocidad final, que llamaba antes, puedo reemplazarlo por este término, ¿sí? v sub 0 más aceleración por tiempo. Si reemplazo, como se ve acá, me queda acá un medio, al 2 lo separo, lo pongo como un medio, y pongo v sub x, y todo lo que es v sub x lo reemplazo por esto. Bien, ¿qué veo acá? Que me quedan 2 v sub 0. Entonces esto me va a quedar 2 por v sub 0, que si hago distributiva, lo puedo simplificar con este 2, y me queda 2v sub 0. Y este término me va a quedar dividido 2. Esto ya tiene una forma más parecida a la ecuación a la que yo quiero llegar de posición. Sigamos avanzando con el razonamiento entonces. Recordamos entonces que la velocidad media es igual a la velocidad promedio. Esto es mi velocidad promedio y mi velocidad media tenía esta forma. Entonces ahora yo puedo reemplazar lo que venía trabajando como velocidad promedio por esto que representa la velocidad media, de forma tal que me quede la siguiente ecuación. Teniendo esta ecuación, yo lo que puedo hacer es ahora despejar mi posición final, pasando este término multiplicando al otro lado del signo igual, me va a quedar v sub x por t, v sub 0 por t, más todo esto multiplicado por t, y entonces t me va a quedar elevado al cuadrado. Y si quiero despejar completamente la posición final, este signo que está restando lo paso al otro lado del signo igual sumando, de forma tal que me queda esta famosa ecuación que por ahí no sabemos de dónde viene. Bien, y para esto una yapa, vamos a ver un gráfico de la aceleración con relación al tiempo. Veamos una aceleración a sub x, vamos a
a repasar entonces las fórmulas que hallamos antes. La aceleración va a ser igual a la relación entre la diferencia de velocidades y la diferencia de tiempo. Y si el tiempo es igual a 0, me queda esta fórmula un poco más simplificada. De acá puedo despejar y dejar esta forma a sub x por t igual a b sub x menos velocidad inicial. Recordemos que b sub x la podemos asociar con velocidad final. Bien, recordemos esta expresión entonces que despejamos y vamos a analizar este gráfico. Este gráfico de aceleración en función del tiempo, podemos ver que se nos forma un rectángulo. A medida que pasa el tiempo, la aceleración se mantiene constante. Y si yo multiplico este rectángulo, calculo la superficie de este rectángulo, multiplicando la altura, que es a sub x, por el tiempo, lo que tengo, entonces, es a sub x por tiempo, es esta relación que tenía acá. O sea que este rectángulo me representa la diferencia entre la velocidad final, o la velocidad en x, menos la velocidad inicial. Vamos al siguiente gráfico. Vamos a ver ahora un gráfico de velocidad en función del tiempo. Bien, tenemos un móvil que tiene una velocidad inicial y se desplaza con aceleración constante. Entonces, tenemos que este móvil tiene una velocidad inicial, que la vemos acá, y una velocidad final. La diferencia, dijimos, entre la velocidad final y la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. O sea, esto sería la diferencia entre esto y esto, como se ve, es esto, aceleración por tiempo. Entonces, si nosotros calculamos la superficie de este rectángulo, vamos a obtener el desplazamiento, un desplazamiento. Vemos entonces que si hacemos velocidad inicial por tiempo, tenemos esta expresión, que es una expresión de desplazamiento. Y si tenemos y si queremos calcular esta parte, este triángulo de acá, tendríamos que multiplicar lo que es la aceleración, que tenemos acá, multiplicado por el tiempo, dividido por 2. ¿Sí? O sea, tenemos todo este rectángulo, supongamos que tenemos todo este rectángulo, y vamos a multiplicar la altura a aceleración por tiempo por el tiempo para tener todo este rectángulo, dividido 2 para obtener este triángulo. ¿Sí? Esta expresión la podemos reordenar y poner como un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a recordar cuál era la expresión que calculamos antes, que era la de posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué obtuvimos acá? La velocidad inicial en este rectángulo, obtuvimos la velocidad inicial por el tiempo. Y en este otro triángulo, un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. O sea, que lo que obtuvimos acá, en estas dos superficies, es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Fijémonos acá, si esta posición inicial lo paso al otro lado del signo igual, me van a quedar de este lado del signo estos dos términos. Y si mi posición inicial es igual a 0, mi posición final va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que si mi posición inicial es 0,
yo puedo obtener el valor de posición inicial haciendo la sumatoria de estas dos superficies. Y bueno, eso sería todo. Solamente queda por decir cómo pueden armar una parábola, que algo es bastante sencillo. En este caso pueden poner el tiempo, el desplazamiento y pueden darle distintas unidades. Le ponen 1 y los intervalos necesarios como para que se forme una curva. Por ejemplo, acá entre 0 y 1 hora, que era lo que yo quería determinar, fui poniendo intervalos más chicos y después copiando la diferencia, arrastrando la diferencia para que se me forme el 1. Una vez que esto, digamos que es lo más sencillo, es como cuando ustedes ponen 1, 2, 3, 4, seleccionan, toman la esquinita de la casilla y arrastran porque empieza a copiar todo. En este cuadro es donde se pone la fórmula que va a ser en la posición. La posición entonces va a depender de la fórmula con la cual ustedes estén calculando. En este caso mi fórmula extendida, o sea completa, era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, pero como la posición inicial era 0, taché ese término, anulé ese término. La velocidad inicial por el tiempo también era 0, porque la velocidad inicial era 0, entonces me quedó esta expresión resumida. Y esta expresión es la que está en este cuadro, en esta casilla, ¿sí? Que se ve como, acá tengo la aceleración, que calculé que eran 200 km por hora. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado de acá? ¿Sí? Bueno, 200 km por hora. Entonces A es 200, 200 dividido 2, lo puse acá. Podría haber puesto directamente 100, pero quería mostrarles cómo estaba realizado. Por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo es esto, cada una de estas casillas. Acá también podría haberlo puesto en forma exponencial, pero lo simplifiqué porque a veces cuesta un poquito más. Lo pueden poner directamente b por b, o sea, acá está lo que está haciendo acá la operación en esta casilla, es tomar el dato de b2 y volverlo a multiplicar por b2, o sea, está multiplicando el tiempo al cuadrado. Y de esta forma ya tienen el dato de la posición en función del tiempo. Entonces ahora copian, toman esta esquina de ahí, cuando está cuadradito, arrastran todo hacia abajo y ya les va a dar todos los valores de la posición en función del tiempo. Después es más fácil, seleccionan esto y le dan al gráfico y ya se le va a formar este gráfico sencillo. Bueno, no quiero extenderme más, los dejo. Muchas gracias.